Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Hola muchachos, qué bueno es que podemos estar en este lugar con frío, calor. Seguimos buscando al Señor. ¿Está bien? Entonces oremos. De pronto no conocemos nada del país, absolutamente nada, pero sí sabemos que hay personas que necesitan de Dios. Hay una necesidad bastante fuerte por Dios. Yo voy a orar por Colombia. ¿Está bien? Entonces oremos. Señor, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias Señor porque de alguna manera podemos trasladarnos por características, Señor, conocer diferentes lugares, quizás por redes sociales, Dios, por algún medio de comunicación. Hemos escuchado de muchos países y aún faltan quizás otros, Dios, pero hoy ponemos el planeta Tierra, Señor, en general, cada uno de sus habitantes, Dios, cada uno de los países, cada uno de los territorios, Señor. Hoy clamamos por cada uno de los ministerios, de los misioneros, Señor, que se encuentran en diferentes lugares del mundo, Señor. Gracias por ellos, Dios. Gracias, Padre, por el llamado que tú les has hecho a ellos. Gracias, Dios, porque ellos han obedecido a tu llamado y fielmente están en estos lugares, preparándose, ayudando a otros, Señor, predicando tu palabra, muchas veces hasta arriesgando su vida, Padre. Hoy clamamos por ellos y te pedimos que los fortalezcas, que los ayudes, que los llenes aún más de tu presencia, de tu amor, Señor, que tú seas supliendo la necesidad que cada uno de ellos puedan tener, Señor. Si hay dolencia, si hay enfermedad, Señor, si hay angustia, Padre, si hay persecución, creemos que tú eres el único que los puedes guardar, que los puedes ayudar, que los puedes confortar, Señor. Y clamamos por cada uno de estos misioneros que están haciendo tu obra en estos diferentes países, en estos diferentes lugares, Señor. Hoy clamamos por cada uno de los países que quizás hoy jugamos con ellos, Señor, o hablamos de ellos, Dios. Hoy clamamos, Padre, para que tu presencia, para que tu palabra pueda llegar a estos diferentes lugares hasta el último, Señor, hasta la última persona, que tu palabra pueda llegar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Pedimos que tú seas levantando siervos, ministros. Creemos, Señor, que tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, Dios. Envía, Señor, obreros, Señor, envía personas que te sirvan, que te amen, Señor. Envía personas que puedan contribuir a esa misión, a esa gran comisión que tú dejaste en tu palabra, Señor. Hoy clamamos por estas personas que aún no ha llegado la palabra tuya a sus corazones, a la puerta de su casa, Señor. Permite, Padre, que otras familias, que muchas familias puedan invocar tu nombre, puedan conocerte a ti, puedan glorificarte a ti, puedan invocar tu nombre, Señor, puedan doblar sus rodillas, Señor. Ese es nuestro clamor en esta noche, Padre. Y clamamos a ti, Padre, para que tú seas trayendo provisión a tu iglesia, para que tú seas inquietando aún nuestros corazones, Señor, para contribuir a las misiones, para contribuir, Señor, para que tu obra pueda seguir avanzando en diferentes lugares, en Colombia, Señor, en Manizales, en los diferentes departamentos de nuestro país, en las diferentes lugares, Señor, donde no han conocido de ti, Señor, donde necesitan de ti. Hoy clamamos, Padre, para que otras personas se unan, para que otras personas sientan la necesidad, Señor, de hablar de misiones, para que otros puedan ser preparados y puedan ir, Señor, a llevar tu palabra. Hoy clamamos, Señor, por tu iglesia y ayúdanos a clamar unos por otros. Ayúdanos, Señor, a hacer esa gran comisión. Padre, hoy clamamos por los diferentes países por los cuales hoy estamos intercediendo. Tú sabes la necesidad, tú sabes el conflicto que cada uno de ellos puede estar teniendo como país. Hoy clamamos por sus gobernantes, Señor. Hoy clamamos por tu iglesia en los diferentes lugares, Señor, en los diferentes países, Padre, para que tu nombre pueda ser glorificado, para que tu nombre pueda ser exaltado, para que tu nombre pueda ser conocido, Señor. Que los niños, Señor, que los jóvenes, que los adolescentes, que los adultos, que los varones, que las mujeres, que los ancianos, Señor,
puedan conocer tu nombre, tu palabra en diferentes idiomas, Señor, de diferentes maneras, Señor, ellos puedan reconocerte a ti, ellos puedan amarte a ti, ellos puedan reconocer tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das hoy de hablar de misiones, Señor. Y tú sabes, Señor, si cada uno de nosotros somos llamados quizás a ir, o alguno de los que estamos acá, Señor, vamos a ser preparados, Padre, para ir. Señor, prepara tu iglesia y ayúdanos, Padre, aún a enviar, a apoyar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche Dani va a estar compartiendo con nosotros. Que Dios la bendiga. Bueno, chicos, qué bonito es tener la oportunidad de hablar de misiones, ¿cierto? Porque creo que una de las cosas más características es que reconocemos que hay personas, hay lugares del mundo donde no se puede hablar acerca de Dios, acerca de las misiones, ni siquiera misiones de otras religiones. Entonces, qué bonito es poder reunirnos y compartir un poco acerca de esto. En esta noche quiero que, Saris, ¿me puedes ayudar con la presentación, por fin? Bueno, vamos a hablar, antes de que empecemos, quiero que me levante la mano el que conozca la historia de Jonás. Ay, me dolió la espalda. Pero voy a hacer de cuenta que 50-50. Bueno, antes de empezar, quiero preguntarles, ¿qué es ser un misionero? ¿Ustedes qué creen? ¿O qué saben? ¿O no tienen ni idea? Porque también es una opción. ¿Qué es ser? Esta primera pregunta de acá. ¿Qué es ser un misionero? ¿No? Bueno, chicos, resulta que ser un misionero significa salir de nuestra zona de confort o salir de su zona de confort, ¿sí? Para poder predicar las buenas nuevas con los demás. Significa proclamar el evangelio, plantar iglesias y hablar de Jesús. Eso es ser un misionero. Un misionero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir de su zona de confort, ir a proclamar el evangelio, plantar iglesias y hablar de Jesús. Ahora, la otra pregunta: ¿quiénes fueron misioneros en la Biblia? ¿Una idea? ¿Qué? Pues Moisés no fue misionero porque Moisés volvió a Egipto, de donde era él. Pablo, Jonás, ¿quién más? Jesús fue misionero, claro. Abraham fue misionero, salió de su tierra, ¿cierto? Recuerden, ser un misionero, ¿qué es? Salir de su zona de confort. Lot, no, porque ellos fueron, pero no cuenta como misiones. Bueno, entonces el día de hoy vamos a enfocarnos en un misionero de la Biblia, que es por el cual les pregunté, Jonás, ¿cierto? Yo creía que contábamos con un poquito más de tiempo y iba a leer todo Jonás, pues porque son solo 4 capítulos, pero no lo vamos a leer todo, sino que les voy a contar así a grosso modo la historia de Jonás para los que no conocen. Resulta que Jonás, ¿quién era Jonás? Fue uno de los profetas menores, ¿cierto? En el Antiguo Testamento lo encontramos. Y fue llamado por Dios para ir a predicar acerca del arrepentimiento a la ciudad de Nínive. ¿Qué era Nínive en ese entonces? Una ciudad muy malvada, horrible, ¿sí? Estaba llena de maldad, llena de pecado, llena de cosas horribles. Entonces cuando Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? No, yo por allá no voy, muchas gracias. Y cogió para el lado contrario, y cogió un barco y se fue para Tarsis, ¿cierto? Esa fue la dirección que Jonás tomó. ¿Por qué? ¿Qué creía Jonás que estaba haciendo? Él creía que estaba huyendo. Él dijo, no, pues si Dios me quiere aquí en Nínive, yo me voy para el lado contrario.
¿cierto? Pero pues nosotros sabemos que nuestro Dios es omnipresente, ¿cierto? Entonces llegó Jonás y cogió este barco y no sé qué, y resulta que Jonás se quedó dormido mientras estaban en una gran tormenta. Me gustó mucho esta imagen que encontré, esta de acá, porque ustedes imaginan uno en un océano totalmente enfurecido y aparte de todo se encuentran con un pez así, con los dientes así súper afilados. O sea, qué pavor, qué susto, ¿sí? No es tan lindo como nos lo han pintado toda la vida, pues como cuando uno se lo dice a un niño chiquito. Resulta que sí, como Jonás se fue para la dirección contraria, Dios, digamos, coloca una gran tormenta. Y todos los del barco, lo curioso aquí es que todos los del barco empezaron a orar a sus propios dioses, a ver quién era el que los iba a salvar. Cuando se dan cuenta que Jonás está dormido, porque estaba profundamente dormido, lo despiertan y le dicen: ¿qué hubo? ¿Pero usted qué? ¿Usted no ve que estamos en una tormenta? ¿Por qué no le ora a su Dios a ver si nos salva? ¿Sí? ¿Y qué dice Jonás? No, esto es culpa mía. Es Dios el que está haciendo esto porque estoy huyendo de él. Cuando él les dice eso, pues ellos quedan como: Dios mío, ¿cierto? ¿Y qué hace Jonás? Él les dice: láncenme al mar. Y cuando me lancen al mar, el mar se va a calmar. Y ellos, antes de lanzarlo al mar, ¿qué hicieron? Le oraron a Dios y le dijeron: perdónanos porque no lo hacemos de mala gana, pero pues hasta luego, chao, ¿cierto? Porque ellos no lo estaban haciendo con la intención de matarle. Y resulta que Dios es grande en misericordia. Jonás no muere, Jonás es tragado por un gran pez, ¿sí? Ahí va la imagen aterradora. Y dentro del estómago del pez, Jonás levanta un clamor a Dios, diciéndole: yo sé que te desobedecí, yo sé que hice mal las cosas, perdón, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? El pez lo escupe. ¿Cuánto tiempo pasa él dentro del pez? 3 días y 3 noches. ¿Cuáles son tus 4? 3 días y 3 noches. No, digo 4 días. No, 3 días, 3 noches, ¿ok? Sí. Y es escupido. ¿Y en dónde escupieron a Jonás? En Nínive, ¿cierto? Entonces Jonás sí o sí tenía que ir a Nínive. Resulta que Jonás predica en Nínive. Nínive se arrepiente. Todos se arrepienten, el rey lanza un mandato, se arrepienten, listo, y Jonás se va de ahí. Cuando Jonás está yendo y Jonás ve que se arrepienten y que Dios le dice: ya no voy a atentar contra Nínive porque ellos se arrepintieron, entonces Jonás, ¿qué hace? Pues le da mal genio. ¿Cómo les parece? Le da mal genio. Y entonces se va y Dios le muestra una ejemplificación muy bonita y deja que un árbol crezca y le tape del sol del desierto, pero al otro día esa misma planta se muere y deja que el calor lo golpee en la cabeza, sí, pero pues bueno, todos sabemos que el calor del desierto muy fuerte, y el mismo Jonás le dice: pero ¿cómo es que esta mata nace y muere de un día para otro? Y Dios le dice: vas a tener tu compasión por una mata que nace de un día para otro y no vas a tener compasión por todo un pueblo, pues yo tengo compasión por todo un pueblo. ¿Cierto? Esa es como la historia general de Jonás, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas cositas, algunas características acerca de este llamado de Jonás. El primero es: no hay llamados grandes ni pequeños en el reino de Dios. Y chicos, yo creo que a veces nos encapsulamos mucho en esto, y no solo hablamos de acerca de ser misioneros, no. Ay, es que el que está en la alabanza, no, qué ministerio tan grande, Dios mío. Pero el que abre la puerta, no, pues está ahí. A veces lo hemos catalogado así, y resulta que dentro del reino de Dios no hay llamados ni grandes ni pequeños. Entonces, que a Jonás le dijeran: vas a ir a predicar a Nínive, no era ni la gran cosa ni era la poca cosa, ¿cierto? Y había algo, y es que Jonás creía que Nínive no merecía salvación. Él decía: no, pues si son malos, ¿por qué los vamos a salvar? ¿Cierto? Que ya era muy tarde para ellos, pero era porque él no entendía el plan de Dios, ¿cierto? Y nosotros, nuestro deber es entender
que dentro del plan de Dios están todos, todas las culturas, todos los países, todos los idiomas, ¿sí? Entonces, me gustaba mucho esta imagen porque está aquí de la derecha, no miento, es su izquierda. Porque miren, uno está levantando la escalerita, bueno, el pancito, otro está subiendo, otro está más abajo, ¿cierto? Cualquier tipo de llamado, no hay llamados ni grandes ni pequeños, ¿sí? Y así Jonás haya huido hacia el extremo contrario de Nínive, el plan de Dios era que Nínive fuera salva, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó. Resulta que hay algo, nosotros decimos, ¿y quiénes son los misioneros? Los que van y predican, ¿cierto? Sí, pero resulta que hay 3 tipos de no alcanzados. ¿Cómo así? O sea, los catalogamos en 3 tipos, a las personas que no conocen de Dios, ¿cierto? Y absolutamente todos ellos merecen y tienen la misma importancia y el mismo valor. Este círculo es lo que lo explica. El amarillo son los que no han sido salvos. ¿Qué quiere decir? Que ya conocen, pero no son salvos, ¿cierto? O sea, ya conocen de Dios, ya conocen que existe un Dios, pero no son salvos, porque no quieren creer, porque, bueno, X o Y circunstancia, ¿cierto? Ese es el primer círculo de los no alcanzados. El segundo círculo son los no alcanzados, los que no han recibido esa palabra, ¿cierto? Podríamos decir que un pueblo no alcanzado o que la mayoría de los pueblos no alcanzados se encuentran, digamos, por ejemplo, ¿en qué continente creen ustedes? Digamos, Haití es un buen ejemplo, ¿cierto? Haití es un lugar lleno de brujería, con muchos desastres naturales, con muchas cosas. Bueno, allí hay muchas personas no alcanzadas, ¿cierto? Y el tercero, el rojito, son los nunca alcanzados. ¿Cómo así que los nunca alcanzados? De verdad, ellos ni siquiera saben que existe algo superior a ellos, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, ellos no saben que existe una fuerza sobrenatural, o sea, ellos no creen en nada, ¿sí? Nunca han pensado en algo más allá, no saben que hay un más allá de después de su muerte, o no saben que hay algo más que hacer, un propósito con sus vidas, sino que simplemente ellos existen, y hay muchos pueblos como ellos, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿a qué quiero llegar con este gráfico? Como les dije al principio, los 3 grupos son igual de importantes e igual de valiosos para Dios, ¿cierto? ¿Cuáles son los que tenemos más cercanos? Los que no han sido salvos, ¿cierto? Yo trabajo con muchas personas que no han sido salvas, muy seguramente, ¿cierto? Que no son cristianas, que no conocen de la Biblia, ¿cierto? Que no conocen el Evangelio. ¿Y cuál es nuestro deber? Proclamar el Evangelio, ¿cierto? Poder predicarles, ese es nuestro deber. Número 2, ¿dónde se deben hacer las misiones? ¿Cierto? Entonces, las misiones deben estar dirigidas a aquellos que nunca han escuchado de las buenas nuevas, ¿cierto? ¿Cómo así? Aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, ¿cierto? Nosotros, cuando no existíamos, aquí alguien vino e hizo misiones a la ciudad de Manizales, ¿cierto? Y fundó esta iglesia, porque aquí no se había escuchado del Evangelio. Ahora sí, ¿cierto? Volvemos a Jonás. Jonás fue enviado a Nínive, una ciudad que nunca había escuchado del arrepentimiento, del poder de Dios, ¿cierto? Pero Jonás no quería ir. ¿Por qué? Por su propio pensamiento. Entonces él decía, no, allá no, pero si yo voy a Tarsis, allá sí puedo predicar el Evangelio. O sea, manejó el lugar como él quiso. Él dijo, no, en Nínive no lo merecen, pero en Tarsis sí. Y no es como que nosotros digamos, no, es que en Colombia merecen ser salvos, pero en Haití no. Ay, perdón, cogí Haití. Bueno, whatever. O en África no, ¿sí? ¿Sí? Entonces, chicos, no es como que nosotros podamos escoger. Si Dios dice, allá vas, ¿cierto? Y eso es lo bonito de las misiones, que Él envía a donde hay necesidad, ¿cierto? Pero entonces, pensemos en algo y reflexionemos nosotros mismos. ¿A quiénes creemos nosotros que no merecen conocer el Evangelio? ¿Quiénes creemos nosotros que decimos, ay no, es que esta persona yo ni la invito a la iglesia porque yo sé que no va? O no, qué pereza esta persona en la iglesia. Porque créanme, hasta yo lo he pensado, ¿sí?
Y nosotros mismos nos ponemos como nos sentamos pues en el trono de Dios y decimos, no, es que esta pereza no, esta persona no puede, no puedo mirar a Estefanía. Esta persona no tiene por qué conocer del Evangelio, ¿cierto? Bueno, entonces también nosotros nos debemos de poner a pensar si nosotros hemos hecho eso, porque no es nuestro deber pensar si alguien merece o no merece escuchar el Evangelio, sino que nuestro deber es obedecer, ¿cierto? Resulta que Jonás tenía una visión bastante divertida, digámoslo así, y era una visión como que le sobraba el tiempo. Él decía, no, pues, ¿para qué voy a ir a Nínive? De pronto puede ir otra persona, puedo ir después. Por la cabeza de él pudieran haber pasado 1001 pensamientos, ¿cierto? Pero podemos decir que él tenía la visión de que sobraba tiempo. ¿Y será que nosotros pensamos lo mismo? ¿Será que nosotros pensamos, nos sobra tiempo para ir a predicar? Y es que no, ¿cuántos años me quedan más trabajando en esta empresa? No, me sobra tiempo para predicarle a mis compañeros. ¿Cuántos años me quedan en la universidad? Me sobra tiempo. ¿Cuántos años nos quedan para que el mundo se acabe o para que Cristo venga? No, sobra tiempo. Podemos predicar después. ¿Y será que es correcto pensar eso, chicos? Porque lo real es que no nos sobra tiempo. Lo real es que es urgente poder salvar todas estas almas, ¿cierto? Y que a pesar de que cualquier dificultad se pueda interponer, porque créanme, nosotros tenemos el privilegio de ser una hermosa iglesia misionera y hemos tenido el privilegio de tener muchos misioneros parados en este altar, y cuando ustedes hablan con ellos, ustedes se dan cuenta que dificultades son lo que ellos tienen y que tropiezos es lo que a ellos se les atraviesa, y que me pasó esto, que me pasó lo otro, que la visa, o que el pasaje, o que la estadía, o que la comida, o que la familia, o que cualquier dificultad, cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. Pero a pesar de todas estas dificultades, ellos tienen la pasión correcta, ¿cierto? Un misionero tiene la pasión correcta y esto le impulsa a que va a continuar, ¿cierto? Hay algo muy bonito que aprendía, y era que la visión sin pasión es una ambición personal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una visión de llegar al otro lado del mundo, pero yo no tengo una pasión por los que están al otro lado del mundo, solo es una ambición personal. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos cuál es esa pasión que Dios coloca en nosotros, ¿cierto? Y Jonás lo manifestó con Nínive, ¿cierto? Él podía tener visión de llegar a muchas otras ciudades, pero él no tenía la pasión para poder predicar en ese momento, ¿cierto? Eso me lleva al tercer punto: amor, compasión y perseverancia, ¿cierto? Es el tercer punto. Jonás, como lo podemos ver en la historia, y como les digo, son solo 4 capítulos y los 4 capítulos son muy cortos por si lo quieren leer. Jonás no tenía amor por el pueblo de Nínive, ¿cierto? Yo recuerdo algo muy curioso. Cuando yo era más pequeña, cuando yo era pequeñita, yo recuerdo que a mi papá, cuando yo le decía que yo le decía, detestaba las habichuelas. A mí no me gustaban las habichuelas. Y yo las dejaba a un lado del plato, como cualquier niña, o como la gran cantidad o la gran mayoría de niños. Yo las dejaba, hasta que un día mi papá me sentó y se sentó conmigo y me mostró un video, ¿sí? Y era un video muy cruel porque era un video de los niños de Somalia, ¿sí? De niños africanos muriéndose de hambre en los huesos literalmente, ¿sí? Y anhelando un bocado de comida. Y él me dijo, ¿qué pasaría si yo le llevo estas habichuelas a esos niños? Y yo, jugada en lágrimas, pues porque yo soy resensible, yo jugada en lágrimas. Y a mí nunca se me olvidó ese video. Y yo desde entonces aprendí a comer, en mi caso específico, aprendí a comer de todo, ¿sí? Así sea por decencia. Pero yo entendía, wow, el amor por los demás,
el entender que hay otras personas que tal vez en este momento no tienen un bocado de comida. Sí. Tal vez en este momento los niños en La Guajira no tienen un vasito con agua, que aquí a nosotros nos sobra porque tenemos agua potable en Manizales, ¿cierto? Y que cuántas personas no tienen el privilegio de tener el evangelio así como a nosotros. Eso también, ese amor por esas personas nos debe de mover, ¿cierto? Que eso es lo que mueve a un misionero, el amor por los pueblos no alcanzados. La compasión, vamos a ir a algo. ¿Qué es la compasión? ¿Alguno sabe qué es la compasión? Similar, gracias chicas. Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. ¿Cuántos hemos tenido compasión con alguien más? ¿Cuántos nos hemos identificado con el mal de otro alguien? De un amigo, de un familiar, de un conocido, de una persona que no conocemos. Es muy fácil identificarnos con los males de los que conocemos, porque si yo ahorita, si digamos, por ejemplo, cuando Estefanía se cayó en la moto, yo le dije, yo te entiendo, porque yo me he caído en la moto, ¿cierto? Y porque es mi amiga. Pero si persona X se cae en la moto, yo digo, pues, se cayó además que por imprudente, ¿cierto? Yo puedo decir eso. Se cayó además que porque iba muy rápido, o bueno, X o Y. Pero entonces, ¿cuánta compasión sentimos nosotros por los pueblos no alcanzados? Por personas que no conocemos y por personas que no nos conocen, ¿sí? Y esa es la compasión que mueve a un misionero, ¿sí? Ese sentimiento de identificación ante los males. ¿Cuáles son los males de un pueblo, de una persona no alcanzada? Nosotros decimos, ay no, pero es que ellos están bien. No, ¿será que están bien? ¿Cuáles son los males de una persona no alcanzada? El solo hecho de no poder conocer de Jesús. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo vino aquí un misionero que estuvo en Japón. No, miento, él no estuvo en Japón, él estuvo en la China. ¿Y qué nos contaba? Que en la China ellos no pueden tener una Biblia física, ¿sí? ¿Por qué? Porque es prohibido. Y que los que tenían Biblias físicas, mejor dicho, se las encaletaban hasta donde no podían más. Y aquí, si tú sales con la Biblia debajo del brazo, nadie te dice nada, ¿cierto? ¿Que se van a burlar de nosotros? Muy seguramente. Pero ¿será que eso es un impedimento para personas que sí quieren tener una Biblia debajo del brazo y no pueden? Y nosotros creemos que eso es solo de por allá, de lejos, de cualquier cosa, pero chicos, es algo tan real que nosotros muchas veces no entendemos. Y tal vez es porque no tenemos esa compasión, ¿sí? Y el último, que es perseverancia. Jonás no perseveró con el pueblo de Nínive, ¿sí? Jonás predicó y hasta luego. A su suerte los dejó, ¿sí? Y hay algo muy bonito y lo podemos ver ejemplificado con nuestro pastor, con nuestros pastores, ¿sí? Una persona que predica el evangelio es perseverante, ¿sí? Tal vez no tenemos al pastor todos los días ahí llamándonos por la mañana, venga, ya hizo el devocional, venga, ya oró, venga, ya hizo esto, venga, ya hizo lo otro. Sí, muchas veces no, el pastor también tiene una vida, el misionero tiene una vida, ¿sí? Pero el pastor persevera y el misionero persevera hasta que esa palabra y esa semilla dé un fruto en nuestros corazones, ¿cierto? Y en los corazones de los no alcanzados. Y eso es lo bonito. Entender que si ellos perseveran es por ese amor y esa compasión. Ahora, ¿qué tanto perseveramos nosotros? Ay, es que yo le dije a un compañero que fuera a la iglesia y no fue y pues ya lo dejé así, no más, chao. Yo lo he hecho, ¿sí? No crean que los estoy señalando o juzgando. No, yo lo he hecho, yo le he dicho a compañeras y no, bendito. Y yo digo, no, ya, suerte. Pero eso no está bien, ¿sí? Porque la idea es tener ese amor y esa perseverancia para que ellos puedan conocer del evangelio, ¿sí? Número 4, a donde nos llame para alcanzar su regreso, ¿sí? Y me perdonan si las imágenes están en inglés, pero es tan difícil conseguir algo en español. Y esto me parecía muy interesante. ¿Por qué? A donde nos llame. ¿Qué tal si aquí alguno, digamos, por ejemplo,
ejemplo X, yo tengo ese amor por las naciones, pero yo digo, ay Señor, qué rico que tú me enviaras a predicar a Cancún. Ay, yo quiero ir a predicar a Cancún. No, pues de más que en Cancún hay gente que necesita la salvación, sí, de más que sí. Eso, a las Bahamas. Ay Señor, yo quiero ir a predicar allá a las Bahamas, amén, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los pueblos como Nínive? ¿Qué pasa con, ay, no lo quiero decir otra vez, de pronto, qué pasa con África? ¿Qué pasa con Asia? ¿Sí? Yo sé que son continentes. ¿Qué pasa con Haití? Dios mío, no lo quería decir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esos países a donde nadie quiere ir? Resulta que aquí, cuando nosotros decimos eso, cuando nosotros tenemos ese amor por las naciones, nosotros decimos, Señor, ¿a dónde nos llames? Entonces no vamos a ser como Jonás, porque a Jonás lo llamaron a Nínive y se fue para Tarsis. No, Señor, ¿a dónde tú me llames? ¿Sí? Porque si el Señor nos va a llamar a ese lugar es porque ese lugar necesita de Dios y nosotros vamos a hacer ese instrumento, ¿sí? Nínive para Jonás era solo una ciudad llena de maldad, como decir Las Vegas. Pues yo no sé qué concepto tienen ustedes de Las Vegas. Yo pienso en Las Vegas y yo pienso, no, pues un montón de casinos, de juegos, uno se va y se casa en una noche, en 30 minutos. ¿Qué más tiene Las Vegas? Mucho calor. Pues, ¿cierto? No pensamos en nada más. ¿O qué pasa cuando, yo no sé si ustedes se han visto, y en esta semana que pasó me vi otra vez un programa que es Alerta Aeropuerto, ¿sí? Y cómo los policías de Alerta Aeropuerto de España ven los aviones que llegan de Colombia. No, ese avión viene lleno de marihuana, viene lleno de coca, porque así nos ven, ¿sí? Muy seguramente solo es el programa, pero pues es un ejemplo. ¿Y qué pasaba con Jonás? Jonás, ¿qué veía? No, Nínive, eso está lleno de pecado, eso está lleno de maldad, eso no merece ir por allá, ¿sí? Pero resulta que no debemos de pensar que hay naciones que no merecen la salvación o la misericordia de Dios, ¿sí? Decir que Las Vegas no es merecedora de la misericordia de Dios, ¿por qué? Si allá también puede ir uno a predicar, ¿cierto? Y eso no está en nosotros, ¿cierto? No importa la maldad, digámosle así, que nosotros podamos encontrar en una nación, una persona, ¿sí? A mí muchas veces me pasó, esta persona tan mala que es, tan fastidiosa, tan... ¿Qué le voy a decir? Que vaya a la iglesia, ¿para qué? No, suerte, porque yo lo he pensado, ¿sí? Y después yo misma me digo, pero ¿quién soy yo para juzgar si esta persona por su maldad no es merecedora de la misericordia de Dios? No es merecedora de crear un arrepentimiento genuino y conocer de Dios, ¿sí? Y eso nos lleva a no ser desobedientes a la visión celestial. Ah, bueno, esa es la que continuaba. Saris. Bueno, ok, listo. Resulta que, yo no sé si esto iba después de que yo les preguntara qué creían ustedes que era Nínive hoy en día, pero pues ya que lo vieron, Nínive, no sé si lo pueden ver, es este punto, ese punto, ¿sí? Ese punto por allá. Quedaba por allá entre el imperio asirio, no sé qué, Israel, Judá, bueno, ¿Y Nínive hoy en día qué es? Irak. Hoy en día, Nínive es Irak. ¿A cuántos nos gustaría ir a predicar el evangelio a Irak? Cierto que no es muy llamativo. Como decir, ¿a cuántos nos gustaría ir a predicar el evangelio a Cancún? No es lo mismo, chicos, no es lo mismo. Porque ¿qué concepto tenemos de Irak? Guerras, bombas, ¿ah? Sí, no tenemos un buen no tenemos un buen concepto, ¿sí? Y esto le pasó a Jonás, y es lo que no nos debe pasar a nosotros, chicos. Si Jonás está en la Biblia es porque es un ejemplo claro de muchas cosas que podemos hacer y muchas otras que no debemos hacer, ¿sí? Y yo creo que de pronto si en sus cabecitas están pasando como, ay, pero esta prédica que
no, es que yo no quiero ser misionero, o no sé, esto no es para mí, o nada que ver. Bueno, chicos, realmente eso no depende de nosotros, ¿sí? Eso depende de decirle, Dios, el llamado que tú me quieras entregar, aquí estoy para aceptarlo. Y muchas veces Dios entrega un llamado a temprana edad, en nuestra juventud, cuando somos adultos, cuando tenemos trabajo, casa, carro, beca, y nos dice, me haces el favor y dejas todo y te vas para tal parte. Porque así es. Y eso no se los va a decir una persona, eso no se los va a decir yo, eso no se los va a decir el pastor. No, eso nos lo dice Dios, ¿cierto? A cada uno. Y precisamente ese es el propósito de habernos comprometido con la convención misionera, ¿cierto? De decir, vamos a educarnos en las misiones, porque miren, al principio de la prédica no sabíamos qué era ser un misionero. ¿Y qué es ser un misionero? Muy bien, salir de su zona de confort, ¿cierto? Para ir a predicar el evangelio. Entonces ahora ya sabemos qué es ser un misionero, ¿sí? Y miren que, pues sí, Jonás tenía que salir de su zona de confort. Y muchos misioneros tienen que salir de su zona de confort, ¿sí? Entonces, hay algo, y es que hay una visión celestial. Dios tiene una visión celestial y nosotros no debemos ser desobedientes a ella, ¿sí? Dios tenía una visión celestial para Nínive, pero Jonás desobedeció porque dijo, no, pues no se merecen mi prédica. Pero él fue desobediente y aún así ellos no se la perdieron, aún así Dios lo hizo, ¿cierto? Y hay algo muy bonito, chicos, y es que Dios espera pacientemente a que cada una de las personas se arrepienta. O sea, a que cualquier persona que se encuentre en este momento en Irak y que no conozca de Él, que no se haya arrepentido, Él espera a que lo hagan. Él espera a que vaya un misionero allá y les predique, ¿cierto? Porque no basta con un misionero para todo un país. No podemos decir que porque ya hay X misionero en Irak, entonces yo ya no voy. No. Si precisamente como lo dijo Jess ahorita, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que nosotros debemos de predicar el evangelio, ¿cierto? O sea, aquí en la esquina, o sea, allá, en Irak o en cualquier parte, ¿cierto? Número 5, dice, ¿cuándo será el fin? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado esto? Yo me acuerdo que por allá en el 2012 dijeron que según el calendario maya ese año se iba a acabar el mundo. Y yo dije, no me gradué, qué embarrada. No, porque yo en ese entonces quería graduarme, eso es lo único que tenía en la mente, graduarme, ¿cierto? Y yo no. Y por allá dijeron, y pues nada pasó. O sea, si alguien se murió en el 2012, pues que descanse en paz, pero sí, pero pues no fue el fin del mundo. ¿Qué pasa con el fin, chicos? ¿Qué dice Mateo 24:14? Y lo coloqué en nueva versión internacional. Me gusta mucho esta traducción porque tiene algunas palabras que no son tan confusas a nuestro lenguaje actual, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo será el fin? Cuando se haya predicado, muy bien, cuando se haya predicado. Eso quiere decir que mientras haya pueblos nunca alcanzados, no será el fin. Entonces, ¿de quién depende que la venida de Jesús sea rápido? De nosotros, ¿cierto? Depende de nosotros, chicos. Entonces, no es que nos sobre tiempo, no es que nos falte tiempo, no es que, ¿sí? Y recordemos también que, si no estoy mal, Pablo también le hizo esta misma exhortación a los discípulos. A los discípulos no, me miento, a las personas de la iglesia. Porque la iglesia dijo, no, pues si ya viene Jesús, relajémonos. Pues les dijo, hay que seguir trabajando, hay que seguir predicando, ¿sí? Porque esa es la misión. No vendrá el fin hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y todo el mundo incluye todas las culturas, ¿sí? No más Colombia tiene muchas culturas, muchas, ¿sí? No es que somos cultura colombiana, no señores, tenemos muchas culturas que son indígenas y que no conocen del evangelio. Aquí en Colombia, no tenemos que irnos al otro lado del mundo, aquí en Colombia, ¿sí?
Y hasta que ellos no conozcan, no será el fin. Y si usted y yo queremos irnos rápido para pasar toda una eternidad con nuestro Señor, hay que apurarle a predicar su evangelio, ¿sí? Hay que apurarle a esto, ¿sí? Resulta que en la agenda, yo no sé si ustedes han tenido una agenda. Yo nunca serví para tener una agenda, porque no, X, ¿sí? Pero entonces en una agenda, ¿tú qué tienes? En una agenda tú dices, tal día voy a hacer tal cosa, tal día voy a hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces en la agenda de Dios, ¿qué creen que está escrito? Sí, de pronto él sí, de pronto no, él sí tiene las fechas, ¿cierto? Pero ¿qué creen que está escrito en la agenda de Dios? Sí, también, cuando vamos a recibir nuestro llamado, ¿sí? Él sí tiene las fechas, pero hay algo muy especial que va a estar siempre en la agenda celestial, en la agenda de Dios, y es que sea predicado el evangelio. O sea, que para Él también es una tarea, porque recuerden que el llamado no lo da un hombre, ¿sí? Hombre en general, ser humano, sino que lo da ¿quién? Dios, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, no, es que a mí el pastor Edier me mandó a África a predicar. Es que no es el pastor el que me envía, es que no es el pastor el que me da el llamado, es Dios, ¿sí? Y Dios en su agenda quiere que su evangelio sea predicado en todas las naciones, ¿sí? Y con naciones hay algo muy bonito que recuerdo que aprendí una vez. Cuando decimos naciones no solo estamos hablando de países, ¿sí? Cuando decimos naciones estamos hablando de culturas. Es decir que todas las naciones es mi cultura, es la cultura guayú, es la cultura mexicana, es la cultura, bueno, X, Y, Z, hay para allá, ¿sí? Porque hay muchas. Entonces, quiere decir toda cultura, toda raza, todo pueblo, toda nación, ¿sí? Eso está en la agenda de Dios. ¿Y será que eso está en nuestra agenda? Como les digo, yo a los 12 años solo me quería graduar, porque en el 2012 se graduó mi hermana y yo quería ponerme ese sombrerito, así, de sencillo, porque yo me acuerdo. Y yo me sentía, y yo, ay, yo quiero ya salir de este colegio, ¿sí? Pero mi agenda, ¿cuál era? Graduarme, no más. Yo ahí para allá no miraba más. ¿Cuál es nuestra agenda? ¿Será que en nuestra agenda está el que el evangelio sea predicado? ¿O será que no? Sexto punto, dice, si no soy yo, entonces ¿quién? ¿Sí? Y me gustaba mucho esta imagen porque ustedes ven, aquí dice ¿quién soy? ¿Y qué nombre tiene escrito él? Hulk. Y todos conocemos a Hulk, ¿cierto? O sea, grande, fuerte, verde, furioso. ¿Y en qué muñeco está pensando? En Michael Wazowski, ¿cierto? O sea, nada que ver, pues, todo lo contrario. O sea, es verde, pero pues solo tiene un ojo. No tiene fuerza, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces me parecía muy curioso esta imagen porque dice, si no soy yo, ¿quién? Y Jonás tal vez no pensaba esto. Jonás decía, es que si no soy yo, entonces ellos no se van a arrepentir. Dios perfectamente lo pudo reemplazar, créanme que sí, ¿sí? Dios perfectamente pudo enviar otro profeta, otro predicador, otro misionero a la tierra de Nínive e igual se hubieran arrepentido y maravilloso, ¿cierto? Pero lo que pasó con Jonás es una lección para nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos de pensar, si no soy yo, ¿quién? ¿Será que nosotros nos vemos como Hulk o como Mike Wazowski? ¿Sí? Porque no es solo pensar, no, es que los misioneros, no, es que eso es para gente que sabe hablar otros idiomas, no, es que eso es para gente que no tiene un trabajo o que no tiene una familia demandada. Ustedes saben que los misioneros, hay misioneros que tienen muchos hijos. Hay un misionero, yo no me acuerdo ya el nombre, no me acuerdo. Hay un misionero que tienen como, con la esposa tienen como 5 hijos. Y tú dices, ay, pero es que ¿quién los sostiene? Así como hay misioneros que solo son la pareja o que solo es la misionera o el misionero, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, es que yo tengo esposo o esposa y no me puedo ir. No, como, ¿qué tal?
Ay, no, es que yo tengo una carrera universitaria que terminar y no me puedo ir. No, es que mis papás, yo no me puedo ir y dejar a mis papás o dejar a mi mascota. Muchachos, muchas veces Dios nos dice, si no eres tú, entonces ¿quién? Porque volvemos a lo que sabemos, la mies es mucha, pero los obreros, pocos, ¿sí? Y muchos no aceptan ese llamado, ¿sí? Entonces, hay que tener claras 4 cosas para saber que las misiones deben ser enseñadas en la iglesia. Por eso les dije ahorita, somos una iglesia bendecida porque somos una iglesia misionera, ¿sí? Y es hermoso ser una iglesia misionera, porque si la iglesia no es misionera, la iglesia no tiene propósito. Básicamente es eso, ¿cierto? Pero las misiones deben ser enseñadas en la iglesia, ¿sí? Y por eso hemos empezado como grupo de jóvenes también a dar ese ejemplo, a decir, es que como grupo de jóvenes nos preparamos y sabemos que son misiones, sabemos que es ser un misionero, ¿cierto? Y que se pueden hacer desde la iglesia local. ¿Cómo así que se pueden hacer desde la iglesia local? Chicos, nosotros podemos hacer misiones sin salir de estas paredes, ¿sí? Súper claro. Ahora, primer punto. Cambia, por favor. Eso. No. Ay, ¿por qué se devolvió? Bueno, mientras, ¿qué tales? El primer punto. Hay que orar. Cuando pase otra cosa, cuando pase otra... Eso, no, ya olviden. Hay que orar. Mateo 9, versículos 35 al 38. Dice, son pocos los obreros. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Es decir, que desde nuestra iglesia local nosotros podemos hacer misiones. ¿Cómo? Orando. ¿Y orando qué cosa? Pidiendo más obreros. Chicos, tal vez nosotros no tenemos el llamado misionero de ir al otro lado del mundo. Está bien, pero podemos pedir por más misioneros. Podemos decir, Señor, envía más obreros. Es más, es nuestro deber, ¿sí? Señor, envía más obreros al pueblo que lo necesite, ¿sí? Número 2, hay que ir, ¿sí? Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. Bueno, este va juntico con el número 3. Hay que ir y enviar, ¿sí? Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero que si se les es predicado el evangelio, ellos pueden ser restituidos. Entonces, hay que ir y hay que enviar. ¿Y quién es el que envía? Dios da el llamado y la iglesia local es la que envía. Como les dijo Jess el sábado pasado, nuestras ofrendas del día de hoy van a ir para el Ministerio de Misiones. ¿Para qué? Para apoyar a un misionero, ¿sí? Porque la iglesia local es la que envía al misionero, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer misiones si nosotros apoyamos, orando, enviando, yendo, ¿cierto? Y el cuarto punto, se me lleva el cuarto punto, que es hay que dar, ¿cierto? Este lo podemos ya leer en 2 de Corintios, capítulos 8 y 9, ¿sí? Y aquí nos está hablando de la importancia que la iglesia local y que podamos ofrendar para los misioneros, ¿sí? Nosotros creemos, ay, bueno, listo, la ofrenda, no, es que 200 pesos no es mucho, 2,000 pesos no es mucho. Y más ahora el peso colombiano como está devaluado, ¿sí? Pero, chicos, ustedes van y ven, hizo para un misionero, en el campo es la vida entera. Y ese misionero agradece que la iglesia local, que su iglesia le apoye, ¿sí?
Y ese es nuestro deber, ¿sí? Hay muchas formas de hacer misiones apoyando todo el tiempo, pero hay una advertencia, que es lo que sigue, ¿sí? Mucho cuidado, mucho cuidado. Y me gustaba esto porque cuando lo escuché, del pastor que lo escuché, yo dije, carambas. ¿Cuál es la advertencia? No hay que dejarle todo al Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que Dios va a hacer, no nos atrevamos a hacerlo nosotros. Pero lo que Él me mandó a hacer, Él no lo va a hacer por mí. ¿Sí me hago entender? Dios había mandado a Jonás a Nínive y por eso no lo iba a cambiar. Por eso no iba a cambiar ese propósito. Pero ¿quién era el que iba a dar el arrepentimiento? No era Jonás, era Dios. Entonces Jonás no podía decir, es que ellos se arrepintieron por mí. Ay, es que yo prediqué y 500 se convirtieron. No, es que no fuiste tú, fue el Espíritu Santo. ¿Sí? Fue Dios. Lo que Él va a hacer, nosotros no nos podemos atrever a hacerlo. Y lo que Él nos manda a hacer, chicos, no lo podemos dejar que Él lo haga, porque nos mandó a hacerlo. ¿Sí? Y es un mandato. Si ustedes recuerdan, ¿cuál fue el lema de nuestra convención misionera? ¿Se acuerdan? Sí. Su mandato es mi misión. MM33 le llaman, ¿sí? Hay algo que se llama MM33, que es un mandato que se creó en el año 33 después de Cristo. ¿Y fue el mandato de qué? De predicar. Su mandato, nuestra misión, MM33, ¿sí? Y es algo que es a nivel global. Y es muy lindo que todos estén conectados, ¿sí? Pues yo con algunos, creo que la mayoría he tenido la posibilidad de hablar de hace 3 semanas que estuve en Medellín en un congreso mundial de misiones de las Asambleas de Dios. Ustedes no saben qué maravilla era estar en un auditorio con 1,200 y pico de personas de más de no sé cuántos países. Y entonces tú ibas por ahí y tú siempre le mirabas la escarapela, porque entonces estaba tu nombre y tu país. Entonces a todas partes yo iba así, Daniela Ortiz, Colombia. Y por allá iba y, no sé qué, India, no sé qué, Japón, no sé qué, bueno, muchos países, África. Y era tan bonito, ¿sí? Porque todos estábamos en el mismo sentir y todos sabíamos que su mandato era que estuviéramos allí predicando. Todos eran misioneros, bueno, o pastores, o representantes a misiones, o amantes de las misiones, o sea. Pero era muy hermoso poder ver un espacio tan lleno y hubo un momento en el que el pastor que estaba hablando nos dijo, quiero que usted en este momento diga, gloria a Dios, pero lo diga en su lengua nativa, en su lengua materna, en la lengua en la que usted habla. Y fue un momento en el que muy seguramente nuestros oídos humanos no entendieron nada, pero solo allí se cumplió una palabra. ¿Y cuál es? Que su nombre sea adorado en toda lengua, ¿sí? Y ustedes no saben el sentimiento tan maravilloso que era escuchar eso. Un montón de idiomas diciendo gloria a Dios. Wow, o sea, ustedes no sé, a mí yo solo de recordarlo como que se me ponen los pelitos de punta. Porque es muy bonito ver que la palabra se cumpla. Y la palabra dice, será exaltado su nombre en toda lengua, toda raza y toda nación, ¿cierto? Entonces, hay algo muy bonito y es que también nosotros debemos de enfocarnos en el individuo. ¿Cómo así? Lo que les decía ahorita, es que predican en un estadio de 300,000 personas y listo, y se convirtieron tantos. Muchas veces no nos tenemos que enfocar en las masas. Jonás se enfocaba en que Nínive era mala, pero Dios, ¿qué le dijo? Que si uno se arrepentía, con eso estaba bien, ¿cierto? Y es muy bonito que Dios se preocupe por salvar el individuo, porque pensemos en algo, en algún momento nosotros fuimos individuos. En algún momento alguien se preocupó por predicarnos el evangelio a nosotros. Así fuera nuestra mamá, orando por nosotros todos los días.
desde el vientre, no importaba, pero ella estaba ahí, ella estaba preocupada por ese individuo. Un amigo que me invitó, ¿sí? Llegué solo, alguien oró por ti. Alguien oró por esos, cuando nosotros decimos esos jóvenes que no conocen de Dios, que alguna vez van a llegar, aquí estamos orando por ellos, ¿sí? Nos preocupamos por el individuo, ¿sí? Y ahí ya para ir cerrando, el último punto, son 3 puntos claves para orar por las misiones. Y esto es algo que yo creo que todos debemos aprender, porque digamos lo mínimo que debemos hacer, chicos, es orar por las misiones. Orar por los misioneros, por las naciones, por los pueblos no alcanzados, ¿sí? Créanme que eso es un amor. El entender que ese es nuestro deber. El primer punto es orar por más obreros. Como les digo, no, yo no tengo llamado para... Yo conozco una amiga que siempre ha dicho, yo no tengo llamado para misionera, ok, pero ella ora por las misiones. Ella puede orar por las misiones. Si ella no tiene llamado misionera, ella puede orar por las misiones, ¿sí? Segundo, orar por los grupos no alcanzados. Orar por estas naciones que todavía no conocen de Dios y decir, Señor, que tú los protejas hasta que tu palabra llegue a ellos, ¿cierto? Y 3, orar por la iglesia naciente. Orar por la iglesia que se va a establecer en este lugar. Porque créanme, cuando llega una iglesia a un grupo no alcanzado, esta iglesia va a ser muy atacada, ¿sí? En cualquier lugar, esta iglesia va a ser atacada. Hace poco tuvimos al misionero Esaú aquí, y recuerden que él nos decía, por el pueblo indígena él fue atacado. Si no es porque él es indígena, no lo dejaban entrar. No sé si se acuerdan, ¿sí? Y nosotros decimos, wow, la iglesia es atacada. Entonces oramos por la iglesia naciente, ¿sí? Cuando intercedemos por las misiones, eso significa que muy seguramente van a haber más obreros en el campo, ¿sí? Ay, pero es que yo no sé por quién orar. Chicos, les doy una pista. Aquí atrás tenemos el cartel de Dynamis. El lado rojo que dice aquí son los proyectos de Dynamis que están aquí en Colombia, y el que está allá son los que están allá, en otras partes fuera de Colombia. Tenemos el reloj misionero, nuestro reloj misionero. Este mes es Asia. Entonces yo no sé por quién orar. Ore por un proyecto de allá. Ore por el país que está acá. No importa. Ore por los misioneros en general, ¿sí? Ore por los misioneros americanos que llegaron a este lugar y plantaron la iglesia Asambleas de Dios Chipre, porque gracias a ellos nosotros estamos acá. Hay tantas cosas por las cuales orar. Y cuando lo entendemos y estamos agradecidos y amamos las misiones, es que podemos cumplir con ese llamado. No recuerdo si era este miércoles que estaba la hermana del pastor aquí, que ella cantó esta canción de Océanos. Era muy bonito porque yo no me acordaba del puente de esa canción, pero esa canción dice, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Me pareció la canción más hermosa esa parte de esa canción me pareció hermosa. Señor, que tu espíritu me guíe, no hay ninguna barrera, no hay ninguna frontera, a donde tú me llames, ¿sí? Y muchas veces nosotros cantamos por cantar, ¿sí? Pero qué rico es decirle al Señor, Señor, que tu espíritu sea el que me envíe y me guíe al lugar a donde yo tengo que ir. Antes de terminar, quiero que veamos un video. Este video está en francés, es de una persona musulmana, y ella nos explica algo que pasó hace poco o que está pasando en este momento con su país. Y quiero que le prestemos harta atención, porque cuando yo vi este video yo me puse a llorar, porque es algo muy cruel lo que pasa con ellos en este momento, y entender que por lo que ella dice sean capaces de matar a una persona, y nosotros decimos aquí, pues nada, eso no pasa, pero sí pasa. Entonces quiero que veamos este videito. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Tina, je vis à Paris et je suis d'origine iranienne. Et aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo pour faire rire, mais une vidéo pour t'expliquer ce qui se passe dans mon pays d'origine,
qui est l'Iran. La semaine dernière, une jeune femme de 22 ans, nommée Mahsa Amini, a été arrêtée par la police des mœurs pour le non-port correct du voile. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? On t'arrête pour ça? Oui, on arrête les gens parce qu'ils n'ont pas bien mis leur voile, parce qu'ils t'imposent. Tu ne peux pas choisir. Cette jeune femme de 22 ans a été battue par la police des mœurs, puis est rentrée dans le coma et est décédée. Ce n'est pas la première ni la dernière. Le peuple iranien est fatigué. Ça fait près de 40 ans que ça dure. On est sous une république islamique en Iran, où tu n'as pas le droit d'avoir de choix que de porter le voile si tu es une femme. Il y a quelques jours, ils ont coupé Internet. On a vraiment du mal à joindre nos familles en Iran. Pourquoi? Pour tuer en silence. La dernière fois, en 2019, quand ils ont coupé Internet, ils ont tué près de 1500 personnes. Alors cette fois-ci, je vous demande s'il vous plaît, vous pouvez peut-être rien faire, vous n'êtes pas sur le front, mais vous pouvez partager. Je vous demande de partager en masse, dans le monde entier, et être notre voix. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on parle de cette actualité. Parce que plus vous partagez, plus ça va faire du bruit. Et plus leurs cris vont être entendus. S'il vous plaît, ne restez pas en silence avec ce crime. Je vous demande juste de partager n'importe quelle vidéo, #Mahsa Amini, pour être leur voix, pour être la voix de toutes les femmes du monde entier et de l'Iran. Merci. Yo no sé, chicos, si a ustedes no les duele el corazón pensar que son capaces de matar a una mujer porque no usó bien su velo. Y ¿saben qué es lo más triste? Que yo me ponía a pensar, wow, yo me he vestido de tantas formas aquí en mi país. Me he puesto un saco lleno de colores, es lanudo, es muy bonito, lleno de colores. Me he puesto las botas de mi sobrino de 6 años. He salido a la calle en pijama. Algo tan básico como lo es la forma de vestir. Y que a una mujer, y no solo una, que a muchas mujeres las puedan matar por no ponerse bien su velo. Como les dije, esto a mí, la primera vez que lo vi me tocó el corazón lo seguiré haciendo. ¿Y qué dice ella? Compártanlo. Por eso me tomé la libertad de compartirlo con ustedes. Porque muy seguramente, no sé si lo sabían, es que esto había pasado con esta mujer. Pero muy seguramente esto no es noticia. Porque a ellos no les interesa que se enteren que ellos están haciendo estas masacres. Y qué difícil es ver, y lo digo de verdad, sin la menor intención de, digamos, ofender o ser grosera, créanme. Pero ella misma lo dice, no es un video para reír. Si soy capaz de compartir un video para reír, si soy capaz de compartir un meme, si soy capaz de compartir cualquier bobada que yo me encuentre en internet, ¿por qué no soy capaz de compartir el hecho de que en Irán matan a las mujeres por no usar bien su velo? De que en China matan a alguien por tener una Biblia física en su mano. Porque no soy capaz de compartir el Evangelio. Que sea para nosotros, chicos, un placer, un privilegio hacer su voluntad. Y que no nos encerremos en que estamos bien en nuestra iglesia. Es que en mi iglesia sí, yo puedo cantar, yo puedo aplaudir. No, en mi ciudad yo puedo decir que yo soy cristiano. No nos encerremos, no solo somos Manizales, no solo somos Colombia. Somos un mundo entero lleno de culturas a las que Dios quiere llegar. Y es nuestro deber como creyentes hacer que esta palabra llegue a ellos.
hubo una canción muy hermosa que cantamos en el Congreso. La canción está en inglés. Yo le hice la traducción al español, pero era muy difícil. Igual quiero que la cantemos, que la veamos, porque les coloqué la letra. Dice: Señor Jesús, si tú quieres, úsame. En inglés dice: si tú puedes usar anything. Cuando decimos anything, estamos diciendo lo que sea, a cualquiera. Señor, si tú puedes usar lo que sea, úsame a mí. Señor, si tú puedes usar a cualquiera para orar por las misiones, úsame a mí. Si tú puedes usar a cualquiera para dar, úsame a mí. Si tú puedes usar a cualquiera para ir a estos lugares del mundo en donde es un peligro, úsame a mí. Y yo te invito a que podamos cantar esta canción, podamos decirle al Señor realmente: Señor, si puedes, úsame. Dice: toma mis manos, toma mis pies, mi corazón y háblame. Porque recuerden, el llamado solo lo da nuestro Dios. Y que sea Dios hablando a nuestros corazones. Esto no es que porque lo dijo Jess, que porque lo dije el pastor, que porque lo dije yo, que porque lo dijeron en la convención. No. Es que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Señor, yo te doy muchas gracias en esta noche, porque yo sé que tú has sembrado una semilla muy buena en nuestras vidas. Porque yo sé que tú vas a hacer algo tan especial, Dios. Porque somos una iglesia misionera. Gracias, Señor, porque yo sé que somos jóvenes que apoyan las misiones, que nos comprometemos y que sentimos ese dolor por los pueblos que no conocen de ti. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de conocerte a ti. Porque tal vez ahora entendemos que es un privilegio. Si antes no lo entendíamos, ahora sí, Dios. Gracias, Señor, porque tú haces todo conforme a tu voluntad. Hoy te decimos, Espíritu Santo, si tú quieres, úsame a mí. Si tú quieres, Señor, usa mi vida. Y que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez no en el mismo cántico, pero en nuestras propias palabras decir: Señor, úsame a mí, para que otros puedan conocer de ti, Dios. Úsame para que las misiones sigan avanzando y sigan siendo ese propósito principal de la iglesia, Dios. Úsame para que otros puedan conocer de ti, Señor. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Toma mis manos, mis pies también. Toma mi corazón y háblame. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Y te decimos en esta noche: Señor Jesús, si tú quieres, usa nuestra vida.
Jesús, si tú quieres, úsame. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Toma mis manos, mis pies también. Toma mi corazón y háblame. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Toma mis manos, mis pies también. Toma mi corazón y háblame. Señor Jesús, si tú quieres, úsame. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú has hablado a nuestras vidas. Gracias porque yo sé que tú has hablado a nuestros corazones. Y hoy te entregamos toda nuestra vida en tus manos, Señor. Para que tú sigas obrando, para que tú sigas trabajando en nosotros y nos sigas usando, Señor, así como tú quieras, amado Rey. Chicos, ¿qué tal si traes ofrendas? Si tienes ofrenda y le decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque esta también es una forma como podemos contribuir, Señor, y como tú nos puedes usar. Gracias, Señor, porque hoy quizás nosotros somos una respuesta a una oración de un misionero, Señor, de alguien que tiene una necesidad. Señor, hoy bendigo tu nombre y te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque de alguna forma tú nos llamas, nos inquietas, aún pones esa carga en nosotros, Señor. Quizás a nuestro alrededor hay alguien que necesita de ti, que necesita de tu palabra, Señor. Ayuda a aquel misionero que está necesitado, Señor, que se ha dejado usar por ti y que hoy camina en fe, Señor. Ayúdanos como iglesia a ayudar y a sostener a cada uno de estos misioneros que hoy tienen quizás una necesidad, Señor. Hoy clamamos por ellos. Señor, quizás somos nosotros los que tú quieres que vayamos, que seamos ese Jonás, Señor. Tú sabrás cuándo, en qué tiempo, Señor. Tú sabrás, Señor, a quién vas a enviar. Tú sabrás, Señor, si estás poniendo ese propósito, ese ardor en nuestros corazones. Tú sabes la necesidad que quizás la humanidad hoy tiene, Señor. Te damos gracias por esta noche, gracias porque hemos sido oidores de tu palabra, Señor, pero también ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te bendecimos tu nombre en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.